La tarjeta de crédito de Alfa Bank es gratuita para siempre. Llega a ti por sí sola. Entrega instantánea a cualquier punto de Rusia y retiro de efectivo sin comisión en cualquier cajero automático. Una joven que trabajaba en una joyería salió a su descanso para almorzar y desapareció sin dejar rastro. Cuando los investigadores comenzaron a desentrañar este misterio, solo lograron encontrar algunas pruebas inusuales y testigos. Solo varias décadas después, la verdad finalmente salió a la luz y resultó ser una gran sorpresa para los detectives. Linda Reed nació en 1962 en la ciudad australiana de Gold Coast. Creció en una familia amorosa, era una persona alegre, era una niña enérgica y tenía muchos amigos. Durante sus años escolares, Linda conoció a un chico llamado Robert. La pareja comenzó a salir y a los 19 años ella se casó con él. Soñaban con formar una familia grande y unida, así como construir la casa de sus sueños. Los recién casados se pusieron manos a la obra casi inmediatamente después de la boda. Compraron un terreno y empezaron a ahorrar una parte considerable de sus ingresos para la construcción. Para que la casa estuviera lista lo antes posible, la pareja decidió no gastar en alquiler y vivir en la caravana de los padres de Robert, que estaba estacionada en su patio trasero. Linda consiguió trabajo como vendedora en una joyería ubicada en un gran centro comercial. A la joven le gustó ese trabajo desde el primer momento. Se llevó bien con el equipo y el buen salario le permitía ahorrar para la casa de sus sueños aún más rápido. Diciembre de 1983 fue un mes intenso, ya que debido a las fiestas que se acercaban, había mucho ajetreo en la tienda. Linda, que en ese momento tenía 21 años, tenía que trabajar a un ritmo acelerado. El 13 de diciembre no fue la excepción. Desde el inicio de su turno, Linda trabajó arduamente y solo al mediodía tuvo la oportunidad de tomar un descanso. Normalmente almorzaba en el mismo centro comercial y regresaba antes de lo previsto, pero ese día no fue así. A los compañeros de Linda les sorprendió mucho que no regresara de su descanso a la hora prevista, ya que antes la joven nunca llegaba tarde. La jornada laboral continuó, pero Linda seguía sin aparecer. Todo parecía indicar que simplemente había decidido irse de su turno sin avisar a sus compañeros. Pero ellos dudaban que la joven pudiera hacer algo así, ya que siempre se tomaba su trabajo con la máxima responsabilidad. Su esposo también se sorprendió cuando Linda no regresó a casa después de su turno. Esperó un tiempo y luego se puso en contacto con sus compañeros de trabajo. Ellos le contaron que su esposa no había regresado del descanso y Robert empezó a preocuparse seriamente. Fue al centro comercial y empezó a recorrerlo en busca de Linda. Después de eso, visitó varios lugares más a los que la joven solía ir, pero no la encontró en ninguno de ellos. Con cada minuto de búsqueda, se preocupaba más de que algo malo le hubiera pasado a Linda. Por eso, ya para las 7 de la tarde, el hombre decidió acudir a la policía. El operador le dijo que la denuncia por la desaparición de un adulto solo se aceptaría después de que hubiera pasado un día desde la desaparición. La madre de Linda también intentó acudir a ellos, pero recibió la misma respuesta. Al final, los familiares tuvieron que esperar hasta el día siguiente antes de que aceptaran su denuncia. Los policías comenzaron la investigación e intentaron averiguar qué hizo Linda durante su descanso. Averiguaron que la joven había entrado a varias tiendas en el mismo edificio para comprar regalos de Año Nuevo. Después de eso, visitó la sucursal de su banco y recibió un cheque para pagar sus cuentas. La última persona que la vio fue el guardia de seguridad del centro comercial. Él notó cómo Linda salía del estacionamiento en su coche. La policía no logró encontrar ninguna otra información. Los familiares de la joven no tenían la menor idea de por qué Linda se fue en medio de su turno de trabajo y, lo más importante, a dónde se dirigía. La policía envió alertas sobre la joven y su coche, y luego empezaron a fijarse en Robert. Según las estadísticas, los esposos son quienes más frecuentemente cometen delitos contra sus esposas. Sin embargo, en este caso, Robert tenía una coartada sólida. No se logró encontrar a ningún otro sospechoso. Según todos los conocidos de Linda, ella nunca tuvo enemigos y en general era una chica muy positiva. Mientras los investigadores intentaban encontrar nuevas pistas, habían pasado varios días desde la desaparición de Linda. Al tercer día, la policía recibió un aviso sobre un coche abandonado que coincidía con la descripción del vehículo de la joven.
se encontraba en una zona suburbana, situada a 20 kilómetros del centro comercial. Al llegar al lugar, la policía se dio cuenta de que realmente era el coche de Linda. El automóvil estaba estacionado al borde de la carretera junto a unos matorrales. En los años 80, esta zona prácticamente no estaba urbanizada. La mayor parte del área estaba ocupada por arbustos y árboles. Dentro del coche, la policía encontró los regalos de Navidad que Linda había comprado antes de desaparecer. Las puertas no estaban cerradas con llave y la llave de encendido estaba dentro. En el interior, la policía encontró una pista inusual. Junto al asiento del pasajero delantero había un paquete vacío de cigarrillos mentolados. Linda y Robert nunca fumaban, así que los investigadores llegaron a la conclusión más obvia. El paquete podría pertenecer al secuestrador de la joven. La policía comenzó de inmediato a buscar pruebas y muy pronto les esperaba un hallazgo triste. A unos 40 metros del coche, en el cauce de un pequeño arroyo, encontraron el cuerpo de Linda. Sus manos estaban atadas con un bikini y un cordón para gafas. Los familiares de la víctima dijeron que ninguno de estos objetos le pertenecía. Los expertos médicos determinaron que la causa de la muerte fue asfixia. La joven también fue víctima de abuso sexual, pero en aquellos años los especialistas aún no podían extraer una muestra de ADN del criminal. De este modo, los investigadores presentaron una cronología aproximada de los hechos. Según ellos, un desconocido atacó a Linda en el estacionamiento del centro comercial cuando ella fue a guardar los regalos que había comprado en el coche. La obligó a sentarse al volante y conducir hasta el lugar donde más tarde encontrarían su cuerpo. Después de eso, la agredió sexualmente y la mató. Los investigadores no tenían ninguna pista que pudiera llevarlos hasta el sospechoso. Entonces, decidieron intentar interrogar a todos los visitantes del centro comercial que estuvieron allí durante la hora del almuerzo de Linda. Por supuesto, esta tarea era sumamente difícil. Para llamar la atención de la gente, la policía tomó una medida poco habitual. Tomaron el coche de la víctima y lo colocaron en el centro comercial, pegándole fotos de la joven e información sobre su desaparición. Los investigadores esperaban que esa instalación visual ayudara a los visitantes que vieron a Linda ese día a recordar algún detalle. Varios testigos informaron a la policía que vieron a un adolescente de cabello claro en el estacionamiento del centro comercial, pero los investigadores no lograron identificarlo. Otros testigos contaron algo aún más interesante. El día de la desaparición de Linda, vieron a un hombre que intentaba hacer autostop en la carretera a menos de 1 kilómetro del lugar donde se encontró el cuerpo de la víctima. Poco después, un conductor de furgoneta se dirigió a la policía. Él informó que ese mismo día recogió a un hombre que hacía autostop en la carretera. Esto ocurrió en el mismo lugar donde lo vieron otros testigos. Y aquí es donde comenzó lo más interesante. El conductor contó que el hombre fumaba cigarrillos mentolados, solo que los tenía todos en la mano, sin paquete. Teniendo en cuenta que en el coche de la víctima se encontró una cajetilla vacía de cigarrillos mentolados, para los investigadores esto se convirtió en la primera pista seria. Los forenses examinaron la furgoneta del conductor y lograron encontrar en el cristal, junto al asiento del pasajero, una huella dactilar que no coincidía con las del propietario del vehículo. Desafortunadamente, la comparación con las bases de datos existentes no arrojó ningún resultado. La descripción del sospechoso que el conductor dio a los especialistas también fue superficial y no les ayudó a encontrar a esta persona. No se logró encontrar ninguna otra prueba y el caso quedó estancado durante muchos meses. La tarjeta de crédito de Alfa Bank es gratis para siempre. Ella misma vuela hacia ti. Entrega instantánea a cualquier punto de Rusia y retiros de efectivo sin comisión en cualquier cajero automático. Una nueva pista apareció solo un poco más de un año después, en 1985. Un recluso de una de las prisiones del estado, que era informante de la policía, proporcionó a los investigadores una pista interesante. Su compañero de celda, Craig McConnell, le confesó el asesinato de Linda Reed. Según Craig, él y otro hombre intentaban robar un coche en el estacionamiento de un centro comercial cuando Linda los vio. Temiendo que ella recordara sus rostros y acudiera a la policía, los delincuentes la secuestraron y la mataron.
Los detectives ya se habían topado con ese nombre. Craig recibió 2 cadenas perpetuas por un asesinato cometido en el 94. Fue considerado sospechoso en el caso de Linda, pero en ese momento la policía no logró encontrar ninguna conexión. Tras una pista de un informante, hablaron con Craig en la cárcel, pero él afirmó que no tenía nada que ver con ese asesinato. Agregó que su compañero de celda lo había inventado todo y que no habían hablado sobre ese caso. Pero los policías no se apresuraron a creerle solo por su palabra. Craig cometió 2 asesinatos brutales solo unos meses después de la muerte de Linda, y la historia contada por el informante bien podría ser cierta. Los forenses compararon las huellas dactilares del sospechoso con las que se encontraron en el cristal de la furgoneta. Sin embargo, no coincidieron. A pesar de esto, los detectives continuaron considerando a Craig como posible asesino y en el año 96 tomaron la decisión de llevar el caso a juicio. Los únicos argumentos en su contra eran las palabras del informante. Sin embargo, él mismo no vivió para ver el inicio del proceso judicial. El hombre falleció poco antes de eso por una sobredosis de sustancias prohibidas. Sin embargo, la fiscalía tenía en sus manos todo su testimonio. Según el informante, Craig le dibujó un mapa aproximado del lugar donde dejó el cuerpo de Linda. Los expertos concluyeron que coincidía bastante bien con esa zona, hasta la ubicación de los árboles. Además, según Craig, Linda les dijo a los secuestradores que Rob se vengaría de ellos por esto. De hecho, la joven solía llamar a su esposo por un nombre abreviado. El sospechoso también le dijo al informante que se comió un sándwich de queso y verduras que tenía Linda. Tras el hallazgo de su coche, los expertos realmente encontraron restos de queso en su bolso. A pesar de estos detalles tan precisos, todo esto se refería a pruebas circunstanciales, y el jurado no encontró motivos suficientes para emitir un veredicto de culpabilidad. Por esta razón, Craig no fue declarado culpable del asesinato de Linda. Los investigadores seguían considerando que él estaba relacionado con este crimen e intentaron encontrar pruebas adicionales que permitieran obtener una condena. Pero todos sus intentos llegaban a un callejón sin salida y al final, el caso quedó estancado durante muchos años. En el año 2014, 30 años después del asesinato, los detectives reabrieron la investigación una vez más y decidieron revisar las pruebas existentes. Entregaron a los expertos las muestras de huellas dactilares del cristal de la furgoneta y estos intentaron restaurarlas utilizando tecnologías modernas. Cuando finalmente lo lograron y cargaron los datos en la base, por fin la policía obtuvo una coincidencia. Las huellas pertenecían a James O'Meara, quien ya cumplía cadena perpetua. 1 año y medio después de la muerte de Linda, él mató a una joven de 22 años y los detalles de ese crimen eran muy similares. Su víctima regresaba del centro comercial con compras para su próxima boda. Cuando ella se acercó al coche, James la obligó a subir al vehículo y a llevarlo a una zona apartada. Allí, el criminal la agredió sexualmente y la mató, después de atarle las manos. A pesar de esta similitud, James nunca figuró como sospechoso en el caso de Linda e incluso ni siquiera estaba en el radar de la policía. Los detectives recordaron otro hecho. En las primeras etapas de la investigación, varios testigos informaron que vieron a un adolescente rubio en el estacionamiento del centro comercial. Teniendo en cuenta que James en ese momento tenía solo 17 años, encajaba perfectamente con esa descripción. A pesar de todo esto, los policías querían encontrar la mayor cantidad de pruebas posible y aquí les esperaba un giro interesante en los acontecimientos. Resultó que en el almacén se había conservado todo este tiempo una muestra de ADN de la persona que agredió a Linda, aunque en los documentos esta prueba ya no figuraba. Los investigadores la encontraron prácticamente por casualidad, pero aquí surgió un problema. La muestra era muy pequeña y ya había comenzado a degradarse, por lo que los expertos locales no pudieron extraer de ella el perfil del delincuente. Entonces los investigadores la enviaron a un laboratorio avanzado ubicado en Nueva Zelanda. Los expertos lograron extraer el perfil y coincidía completamente con el ADN de James. Todo esto les llevó a los investigadores varios años. Teniendo en cuenta que el delincuente ya cumplía cadena perpetua, podían tomarse su tiempo y preparar bien el caso antes de llevarlo a juicio. Finalmente, James fue arrestado recién el 26 de agosto de 2018, casi 35 años después del asesinato.
En ese momento, el hombre tenía 51 años. Pasó más de la mitad de su vida en prisión y durante ese tiempo acumuló varios cargos más. James atacó a los guardias 2 veces y una vez incluso logró escapar de la prisión, pero lo capturaron al día siguiente. Tras ser arrestado por el asesinato de Linda, negó su culpabilidad y comenzó la preparación para el juicio. El proceso se prolongó durante varios años, pero en marzo de 2021 el criminal decidió confesar lo que había hecho. Contó que vio a Linda en el estacionamiento. La joven estaba sentada en su coche comiendo un sándwich. Él se subió a su automóvil y mediante amenazas la obligó a conducir a un lugar desierto donde abusó de la víctima y la mató. Cuando la jueza le preguntó por los motivos de su acción, James respondió que ese día simplemente quería matar a una chica al azar. Como resultado, James recibió 30 años de prisión por el asesinato de Linda. Al mismo tiempo, al hombre se le concedió el derecho de solicitar la libertad condicional en julio de 2022, ya que había pasado más de 30 años en prisión. Pero por el momento, él sigue cumpliendo su condena, aunque en los próximos años podría ser liberado. Lamentablemente, el padre de Linda no vivió hasta el momento en que la policía encontró a su asesino. Durante las últimas décadas, él solo quería saber qué le había sucedido a su hija. Sin embargo, falleció tras una larga lucha contra el cáncer. Después de la muerte de su esposa, Robert prometió no volver a casarse nunca más, ya que su corazón le pertenece para siempre a Linda. Tras la sentencia, él habló en el tribunal, agradeció a los investigadores y declaró que James le había arrebatado a su familia para siempre. En cuanto a Craig y el relato del informante, aquí todo es bastante ambiguo. Cabe tener en cuenta que el informante era un criminal empedernido y por ayudar a resolver un caso así podría haber obtenido beneficios significativos. Es posible que realmente le haya mentido a la policía, y todos los hechos clave sobre este caso se podían recopilar de los periódicos. Compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios y no olviden darle like a este video si les ha gustado. También les recomiendo suscribirse a nuestro canal de Telegram, donde publicamos diariamente las noticias criminales más interesantes de todo el mundo sin censura. El enlace está en la descripción. Gracias por ver el video